Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Juan Guevara Santa Cruz. En esta oportunidad les hablaré del aborto terapéutico. En la actualidad, el aborto en el Perú se considera como un delito, a diferencia de que sea de manera médica o terapéutica. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la vida de la madre está en peligro o en riesgo, si hablamos de porcentajes, podemos decir que un 70% de los centros de salud en el Perú desconocen de este tema, de la existencia del aborto terapéutico. Y es más, lo más preocupante es que personal médico que trabaja ahí también. Para entrar un poco más en contexto, el aborto terapéutico vendría a ser la acción de interrumpir de forma voluntaria un embarazo antes de la formación de un feto. Hoy en día, si hablamos en temas de derecho, existe una resolución ministerial, la cual es la número 486-2014 del MINSA, donde se estandariza la atención integral de la gestante en la interrupción de forma voluntaria mediante una indicación terapéutica, según lo dispone el marco normativo del artículo 119 del Código Penal. Ahora, podemos decir que existen dos maneras, ¿no? Dos tipos de aborto terapéutico o médico. El primero sería el aborto médico terapéutico y este se produce cuando la madre tiene alguna enfermedad o está en riesgo su vida. Segundo, el aborto electivo. Es cuando la mujer o madre toma la decisión de culminar o finalizar su embarazo de forma voluntaria porque de repente el feto tiene alguna malformación, ¿no? Y entra ahí a tallar la decisión que debe tomar. Las razones por las cuales se podría llevar a tomar la decisión de optar por este aborto terapéutica pueden ser varias, pueden ser distintos factores, como por ejemplo el caso de una violación o incesto, el caso de un feto que tendría de repente algún tipo de problema genético o una anomalía congénita. Y último, podríamos hablar, y creo que es el más importante, la salud o vida de la madre, si se encuentra entre el riesgo o peligro, pues no. Para realizar dicho procedimiento del aborto terapéutico, se utilizan medicamentos debidamente recetados por el médico en práctica. Es mediante este proceso que se pone fin al feto y la placenta de la matriz, que viene a ser el útero de la madre. Y esto en embarazos que tengan menos de 20 semanas. Lo que señala la Organización Mundial de la Salud, la OMS, es que el aborto terapéutico es la interrupción voluntaria, ¿no? Antes de la viabilidad fetal, por motivos de salud de la madre, pero por otro lado también nos indica que que este aborto no puede curar o mejorar de repente el estado de salud, ¿no? Si hablamos de lo que es aborto terapéutico, ¿no? Lo que es un proceso de terapia. Pero también ahí es donde se emplea el término interrupción del embarazo por razones médicas fundamentadas, ya sea el riesgo de salud de la madre o malformaciones del feto. El aborto terapéutico, desde un punto de vista médico, solo es utilizado cuando la salud de la madre está en riesgo o de repente hay una enfermedad de por medio. Se debe seguir un tratamiento, ¿no? Adecuado para esto, debidamente con la autorización voluntaria de la madre o de la mujer, con la finalidad de salvar su vida, tomando como prioridad siempre lo que es la salud física y mental. Ahora, si hablamos del aborto terapéutico, desde un punto de vista moral y ético, debemos tener en cuenta el derecho a elegir de la madre y respetar por ende su decisión. Ahora también, el derecho a la vida, pero en caso de malformaciones de un feto, también influye mucho la decisión de la calidad de vida que se le va a brindar y que podría gozar este bebé a futuro, ¿no? O sea, que se le va
a limitar, por así decirlo. Es por ello que se toman algunas decisiones, se evalúa qué consecuencias pueden tener a futuro. Si hablamos de aborto en la actualidad, dentro de la sociedad todo el mundo se escandaliza, ya sea desde un punto de vista social, religioso, moral, pero debemos ser empáticos como personas, como sociedad, y ponernos en la situación de las mujeres y por qué toman esta decisión. ¿Cuál fue el proceso que le llevó de repente a embarazarse? ¿Cuál fue la situación? Ya que muchas niñas y adolescentes de 13 años a más sufren de violencia sexual, teniendo como consecuencias embarazos infantiles, no deseados. En muchos casos los fetos también sufren de repente malformaciones congénitas y es allí donde entra a tallar la opción de decidir tener al bebé o no, poniendo siempre como prioridad la vida de la madre. Finalmente, se podría crear por parte del ministerio programas de educación sexual donde se implementen medidas o un protocolo donde haga mención al aborto terapéutico y en qué casos podrían ser aplicados. En dichos programas se podría capacitar, informar, sensibilizar, realizar campañas desde los colegios, indicarles a las niñas, adolescentes, como también al mismo personal médico, ¿no? En los hospitales, clínicas, de cómo son los procedimientos, tratamientos y qué consecuencias tiene lo que es un aborto terapéutico a futuro, ¿no? De esta manera podemos concluir que la decisión final de una persona, en este caso de una madre gestante, después de evaluar muchos aspectos y situaciones que deben ser complicadas en ese momento, deberían ser respetados como un derecho y no ser juzgados ante la sociedad. Gracias.